República. O se portan bien, yo me lanzo de candidato de octubre, en el 17. ¿Cómo lo toman ustedes? Este desafío, un llamado ha bajado de tono don Carlos Sañay. Todo el mundo, porque no quieren miedo le tienen miedo a Rafael Vicente Correa Delgado. En realidad me da risa cuando lo hacen, ¿no? Sí, me parece lo único que ha sido chistoso de las cosas que dice, pero en parte yo creo que tiene razón el presidente de la República de decirles a ellos que se porten bien, que significa no lo cuestionen o se lanza de candidato. A mí, por ejemplo, me gustaría que él sea candidato, aunque no tiene derecho de hacerlo, eso no es democrático, pero él puede ser candidato. Yo creo que él está bastante disminuido. Pero en un escenario, por ejemplo, donde Rafael Correa sea candidato a la Asamblea, en ese escenario, lo quieran o no, Correa va a arrastrar y va a poner por lo menos la mitad de los asambleístas. Bueno, no lo sé, pero de que él tiene derecho a ser candidato a asambleísta, tiene todo el derecho. Lo que no está bien es que se tuerzan las leyes y quieran pero en ese caso no se torcería nada presidencial. Si él fuese candidato a asambleísta, él está totalmente habilitado para poder está habilitado, sí, así es. Pero, por ejemplo, él ha dicho que quiere irse a descansar a Bélgica, y yo creo que la gente aquí en Ecuador quiere que él se quede aquí en Ecuador. Ellos no quieren, los ciudadanos ecuatorianos no quieren que él se vaya a Bélgica, por más que esté enamorado de la belga. Ellos quieren que se quede aquí en Ecuador. Ahora, ¿cómo tomar esto que acaba de pasar el día de ayer, las denuncias en contra de Lenín Moreno, de que el Estado está subsidiando con sueldos a alguien que no es funcionario público, porque es un delegado de Ban Ki-moon, que es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y que si es un delegado él, que le pague la ONU, pero le está pagando el Estado ecuatoriano, además del sueldo de él y del mantenimiento, que dicen que algunos que son más de $20,000 mensuales, también el de su hija, que gana como $12,000. Estas cosas serían en una especie de querer victimizarlo o de realmente desacreditarlo a Lenín Moreno para que no sea un buen candidato por la opción de Alianza País. Bueno, descrédito existe cuando hay razones para el descrédito, y si es que no hay razones, que salga a defenderse. Pero este gobierno ha abusado tremendamente de los fondos del Estado y los ha mal utilizado. En algún momento, cuando haya fiscalización en nuestro país, entonces yo creo que por muchas cosas algunos miembros del gobierno, incluyendo el presidente de la República, tendrán que responder a la ley. Por ejemplo, aquello de utilizar los aviones para beneficio personal de parte del presidente de la República. Eso es especulado. Él debió haber pagado impuestos en esas utilizaciones de los aviones cuando ha sido por tema particular. Por ejemplo, en una ocasión que yo escribí, y de ahí ya no he escrito más porque no es necesario estar repitiéndolo todo, una vez es suficiente. Pero cuando él fue, por ejemplo, a Rusia, creo que fue en el año 2010, en esa gira también pasó por Gran Bretaña, y de Gran Bretaña fue a Bélgica, y de Bélgica a Gran Bretaña para ir a Rusia y todo lo demás. Pero ese viajecito a Bélgica que se pegó, eso era netamente personal. Él debió haber pagado por todos los impuestos correspondientes a esa utilización. No debió haberlo utilizado en primer lugar. Igual cuando él fue a Estados Unidos invitado por la Universidad de Illinois. Recordemos que él nunca ha sido invitado por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, oficialmente él nunca ha ido. Pero ahora él es en funciones a Estados Unidos. El promotor del Royal Tour, pues, Carlos. Ya, ayer entonces, se lanzó el preestreno ya del Royal Tour, en donde empresarios, estudiantes, todo el mundo ha aplaudido. Dice, una hora de una propaganda que en la mitad de las partes es una autopromoción de su discurso de cómo combatir la pobreza, la inequidad, y por otro lado de enseñar las bondades de las 4 regiones que tiene el país. Bueno, lo indico nuevamente, el presidente y su gobierno se han acostumbrado a mal utilizar los fondos del Estado porque no hay fiscalización. Es un abuso constante. Estábamos hablando de Lenín Moreno, y ese es, yo no sé si ellos tendrán alguna partida por la cual legalmente ellos puedan darle un sueldo a una persona que no está en funciones estatales. Y hay otra denuncia que está saliendo también en las revistas digitales, como Focus, Cuatro Pelagatos, etcétera, etcétera, en donde el Estado ecuatoriano había contratado una empresa española por más de $914,000 anuales para que le dé seguridad a la hija del presidente. Imagínate, todo eso, o sea,
Todo eso, o sea, debe salir de alguna partida y tendrán que justificarlo. Pero el presidente de la República ha malversado fondos, ha mal utilizado, mal gerenciado fondos, y de eso él tendrá que responder. No responderá en esta asamblea porque es asamblea del bolsillo de él, pero en algún momento tendrá que responder. Pero, por ejemplo, en el caso de Lenin, ayer yo escuchaba algunas asambleístas como Gina Godoy y otros que decían que el país debería estar agradecido de tener una clase de embajador como el Lenin Moreno, que es un orgullo para el país. Claro, es un orgullo, pero a ver, alguien decía también, hay un sinnúmero de embajadores, por ejemplo, mencionaban a Mia Farrow, entre otros. Angelina Jolie. También. Es área de gas y ella no cobraba un centavo. No le pagaban. No pagan. Es un cargo honorífico. Claro que sí. Entonces, y además que Lenín Moreno tiene también una pensión por haber sido ex vicepresidente. Claro. Ojo, que eso es vitalicio. Pero ¿cuál es el beneficio para el ciudadano ecuatoriano que está pagando después de todos esos costos? Así es. Yo no sé pues cuál será. ¿Cuál es el justificativo de la partida? Ese es el tema, la legalidad de la erogación de los fondos públicos para esa función. Gino, en alguna ocasión, hace muchos años, cuando yo estaba de miembro del Consejo de Administración de Petroecuador, alguien me dijo, jefe que no abusa no es jefe. Me dijeron a mí. Jefe que no abusa no es jefe. Así es. Lamentablemente esa ha sido la forma de pensar de los ciudadanos ecuatorianos que yo no comparto. Me lo decían a mí porque obviamente yo no abusaba del puesto. Me dice, pero jefe que no abusa no es jefe. Bueno, eso es para otras personas, no para mí. Entonces eso es lo que tenemos aquí como costumbre, lamentablemente. ¿Cree usted que es oportuno? No digo que no. Para construir, iniciar este gobierno, la construcción de la refinería del Pacífico. La construcción de la refinería del Pacífico es una quimera, esto es falso, no existe, es una mentira. El presidente de la República continúa manipulando a los ciudadanos. No va a haber ninguna refinería. Debió haber habido, sí, a su debido tiempo. Hoy no hay financiamiento, no lo va a encontrar. El presidente lo que quiere es que le den permiso para incrementar el techo de la relación entre deuda y Producto Interno Bruto, simple y llanamente para pagar las deudas que él tiene. No va a haber refinería, no coman cuentos. Bueno, muchas gracias al ingeniero Carlos Añez de la Bastida por haber comparecido en esta mañana.